Que ya se tiene que dar nuevamente, se va reanudando esta audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la siguiente persona en declarar, Cristina Arrón. Cristina Arrón, quien es hermana justamente de Juan Arrón y es la que presentó esta denuncia en contra del Estado paraguayo. Recordemos y también esto que se tiene que reanudar en estos momentos, estamos ya con la señal en vivo, vamos. Nosotros sabíamos lo que eran los extronistas, nosotros sabíamos que eso nunca se fue, que siempre quedó en el sistema judicial, nunca se reestructuró. Entonces, que le íbamos a buscar y que nosotros queríamos en la inocencia de nuestro hermano. Y después, pillería, le buscábamos en el Centro Control de Automotores, donde estaba el famoso Saturnino Gamarra, un comisario. El fiscal Hugo Velázquez, actual vicepresidente de la República, nos dijo el lunes en su oficina que ellos tenían una filmación donde nuestro hermano estaba cometiendo un delito. Y nosotros le pedimos que nos muestre porque yo esperé 17 años para estar acá y me es muy difícil. Eso fue el fiscal. El fiscal, después González Cuque es un comisario a cargo de investigación. Bueno, es la declaración de Cristina Arrón, hermana de Juan Arrón, en estos momentos en la audiencia central de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta denuncia, esta acusación en contra del Estado paraguayo de supuestas torturas que habría recibido Juan Arrón y también Anuncio Martí, supuestamente fueron secuestrados por la policía, es lo que ellos manifiestan. Asimismo, sometidos a varias torturas también, era lo que escuchábamos anteriormente con las declaraciones de Juan Arrón y estamos viendo ahora en imágenes a Cristina Arrón, que en un primer momento ya al inicio de esta declaración que está realizando ante los jueces, está contando prácticamente entre lágrimas, entre quiebres, quiebres emocionales, al igual que su hermano veíamos más temprano cuando iniciaba también la declaración y hablaba del día clave de aquel 30 de enero finalmente, en donde también se podría decir que llegaba a un punto de emoción también muy importante, de impotencia. En algunos casos él mismo decía, yo no estoy preparado psicológicamente para recordar y rememorar un poco esa situación también que según ellos los golpeaba bastante y teniendo en cuenta más que nada también que Juan Arrón, esta declaración se dio en 2 horas. Sí, en 2 horas. Bastante extensa la declaración y pudo retratar detalladamente todo lo que supuestamente vivió. Y sí, y más todavía teniendo en cuenta que dicen ellos, nosotros fuimos rescatados por nuestros propios familiares, por las personas que estaban allí que fueron a auxiliarnos, civiles, hermanos, incluso uno de ellos también, o una de ellas, Cristina Arrón, y estábamos escuchando estas declaraciones finalmente de este hombre quien pide $50 millones como monto de reparación de daños causados también. A ver, tomamos nuevamente la señal. Vamos con la declaración de Cristina Arrón. Que estaban en Puerto Murtiño, que no sé, lejísimo, que se estaban peleando, y nosotras con la firme creencia que teníamos que seguir buscándole a donde nos indique la gente, dando nuestros números de teléfono y que nos avisen, por favor, si tenían alguna pista de 2 personas. Y escribimos un libro, seguramente no voy a poder hablar ordenadamente, escribimos un libro sobre todo lo que vivimos, porque era una forma de no olvidar, de tener la memoria. Y pasaron los días,
nos pidieron que vayamos una noche a reconocer cadáveres que habían encontrado a la orilla de un río. Ese nivel de situación traumática vivíamos, nuestra familia destrozada, buscándoles, 2 familias buscándoles. Y fue de terror, fueron 12 días de terror. Nosotros, solamente el que tiene un familiar desaparecido puede sentir lo que es no tenerla, la persona estar, no sé, seguramente después cuando le encontré a mi hermano y le tocaba la cara para saber que era él, que físicamente le recuperamos, podíamos tener de vuelta la tranquilidad, porque nosotros sabemos lo que, por toda la historia de nuestro país y de América Latina, de lo que es ser un desaparecido, y fue muy terrible lo que vivimos realmente. No sé si... Sí, ¿podría decirnos sobre el rescate el día 30 de enero del 2002? Ese 30 de enero estábamos en la oficina del abogado y cerca de la 1 de la tarde me llama una persona que dice que era hermano de un dirigente del Partido Liberal que yo conocía. Me dice, yo sé que tu hermano está acá, Cristina, andate a esta dirección. Y el abogado y nos dijo, no, ya basta. Ustedes fueron llevadas aquí para allá, paren con eso porque esto es una masacre, no les lleva a ningún lado, todas son pistas falsas. Y salimos de la casa de Bertolucci y por el camino nomás nos llamamos de vuelta por teléfono con una de mis hermanas, María Auxiliadora, y decidimos ir hasta la casa. Nos seguían vehículos sin chapa todo el tiempo. Mucha gente es testigo de lo que estoy diciendo. Y tenemos pruebas, todas estas pruebas de mi relato, nosotros acercamos a la Comisión Interamericana. Pruebas, no son solamente nuestros relatos. Y cuando pudimos zafar los vehículos que nos seguían en un vehículo de uno de mis hermanos con chofer, nosotras tiradas en el plan del auto, porque nos tiramos en el plan del auto y permanecimos algunas horas así, con un calor, recuerdo, era verano, pleno verano en Villa Elisa, y quedamos cerca de una iglesia, nos acercamos a la dirección que me habían indicado, dimos como 10 vueltas mientras llamábamos a la prensa que alguien nos haga caso. Vimos una camioneta Blazer, una verde oscura, anotamos la chapa ADR, algo así, 642, y que finalmente supimos que era de Esteban Aquino Bernal, una persona también involucrada en el secuestro, secretario de una secretaría antiterrorista de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Y después llegó la prensa, y cuando llegó la prensa nosotros nos pusimos frente a la casa. Y cuando nos pusimos frente a la casa le dijimos, porque había venido una camarógrafa, una periodista, un chofer de radio y otro periodista de la radio, y con las 2 hermanas nos pusimos enfrente y le pedimos que filmen todo desde ese momento. Había salido de la casa un señor alto con chivito, así, nos miró asustado, entró rápido a la casa. Y allí a minutos ya sale este mismo señor con 2 vehículos que estaban estacionados en la casa, sin chapa, 2 vehículos Gol. Sale este señor, sale otro señor, saca otro vehículo y salen raudamente de la casa. Mi hermana le sigue con un vehículo, yo me quedo allí porque yo decía, yo me tengo que quedar acá puede ser que algo esté pasando, porque teníamos miedo de que ya no estén ellos, ¿verdad? Teníamos miedo siempre porque cada vez que llegábamos a un lugar a buscarles, por ejemplo en el Comando Artillería en Paraguarí,
siempre llegábamos, decíamos que llegábamos tarde porque la prensa ya decía dónde íbamos las hermanas a buscarle, y entonces era muy difícil, era muy difícil. Entonces se salieron ellos y al rato escucho yo los gritos, unos gritos que parecían de una criatura, era una voz, soy Anuncio Martí, y yo dije, nos engañaron, nos trajeron acá y nos engañaron de vuelta, porque gritaba y tenía una voz que no parecía de una persona adulta, pero era como una voz ronca, y ahí después al poco tiempo escucho que también Juan empieza a gritar, soy Juan, preguntan por sus hijos, y empieza así un intercambio con ellos a los gritos, si están bien, hay gente en la casa. Yo no recuerdo la secuencia de nuestras conversaciones, solo sé que finalmente ellos salen de dentro de la casa y allí les encontramos que estaban en un estado calamitoso. Mi hermano tenía no sé cuántos kilos menos. Tenía moretones en todo el cuerpo, le dolían los testículos. Yo le tocaba así porque después me di cuenta que le tocaba porque quería, no estaba desaparecido, era así materialmente, le habíamos recuperado, no sé. Y después le llevamos a un sanatorio, les acompañamos. Esa madrugada él estaba en terapia y no tenía que hablar, decían los médicos, porque cada vez que hablaba su pulsación se iba a 100 no sé cuánto el pulso. Y bueno, muchas de las cosas que físicamente sufrió y que quedó con una secuela física hasta hoy, a pesar de la operación que él tuvo en el Sara Kubitschek en Brasilia, él se quedó cojo, él no camina bien, él sufre mucho porque tiene ya una lesión de por vida. Tiene una lesión de por vida y camina de una manera, no sé, de acuerdo a su lesión. Él no puede seguramente volver a operarse porque corre riesgo de quedarse ya paralítico definitivamente, y porque el injerto que le habían hecho en Brasil no funcionó. En el año 2004 le habían operado y le hicieron un injerto de un lado, le prendió de otro lado. No, bueno, estoy hablando de otra cosa, disculpen. Sí, ¿podés contarnos qué ocurrió una vez que Juan Arrón y Anuncio salieron a la calle? ¿Qué ocurrió en esta ocasión? El 30 de enero. El 30 de enero, sí, cuando ellos salieron a la calle. Y el 30 de enero salieron a la calle, llegamos los familiares, se agolparon, creo que había 200, 300 personas de todo el barrio. Vino el defensor del pueblo. Le habíamos pedido por favor que venga y que nos ayude a entrar a la casa para sacarles de la casa, y no quiso venir. Nos dijo que no era su función. Nosotros sabíamos que para entrar a una casa había que tener orden judicial. Entonces el único que vino fue el defensor adjunto, que nos apoyó y salimos y pudimos llevarle al sanatorio Migones, y le encontré a la salida de la casa a González Cuquejo escondido a 2 cuadras de la casa, agazapado con un vehículo, y nos empezó a seguir a nosotras, a las hermanas que le habíamos encontrado. Y por supuesto con sus metralletas allí sacaban sus metralletas por la ventanilla, y nosotros veníamos en nuestro vehículo con mi hermana María Auxiliadora hacia el sanatorio Migones. Eso es todo lo que puedo decir, no sé qué más. Bien, hubo una reconstrucción de esos hechos en esa casa. En este caso, ¿pudiste tener participación del mismo? No fuimos convocadas, ni María Auxiliadora ni yo. No fue convocado Aníbal Emery, no fue convocado el chofer de Radio Ñandutí, no fue convocada la camarógrafa, no fue convocada la otra chica, no fue convocado el fiscal adjunto, o sea, no es el fiscal adjunto, el defensor adjunto. No fuimos convocados. Y cuando nosotras fuimos el día en que se hizo la reconstrucción en forma independiente,
con Juan, el fiscal Edgar Sánchez nos dijo violentamente que nos retiremos del lugar, nos expulsó de ese lugar, nos dijo: yo dirijo esta situación. Y bueno, fue muy terrible cómo nos trató el Ministerio Público en todo momento a los familiares. Sí, ¿podrías describir sobre los hechos ocurridos con posterioridad? Como dije, 17 años. Nosotros hace que estamos con esta situación. Durante el año 2002 y 2003 lo que hicimos fue tratar de llevar, de apoyar en los procesos, y trabajábamos incansablemente juntando pruebas, porque el Ministerio Público, luego que lo sacan a Fabián Centurión, no arrimaba pruebas. Para nosotros no trabajaba. Nosotras trabajábamos, los familiares, todos trabajábamos para aportar las pruebas para que se haga un proceso debido. Y lo que sí vivimos como familia fue que desde el año 2003 en adelante, cuando ellos obtienen refugio político y cuando a principios del 2004, no recuerdo, habíamos hecho la denuncia ante la Comisión Interamericana, fuimos testigos año tras año que el Estado paraguayo les involucraba en cualquier delito, les iba involucrando en ausencia, viviendo ellos en Brasil, el Estado paraguayo. Siguió el Estado paraguayo acusándoles de delitos que se cometían en el país. Era insólito, era. Y nuestros hijos veían eso, y nosotras veíamos eso por televisión. Sandra Quiñones, actual fiscal del Estado, cuando estaban a días de recibir el refugio político, le presenta un testigo falso diciendo: anoche estuvimos con Juana Rom organizando un delito en Paraguay, en un hotel frente a la terminal de ómnibus Asunción. Por supuesto que eso nosotros enviamos a Brasil, y por supuesto en Brasil deben saber lo que eso significaba, ¿verdad? Ellos estaban fuera del país y se fabricaban testigos y se inventaba y se ponían en los medios de prensa. Eso hicieron durante 17 años. Durante 17 años hicieron eso. Y afectaron nuestra vida, afectaron la vida de nuestros hijos que quieren trabajar, que quieren estudiar. Mi hija, estudiante de medicina, fue alumna de Lemir, el fiscal Lemir, que es acá testigo por affidavit. Y mi hija, que tenía miedo de que le aplace el profesor, que puso como ejemplo de la parte forense la foto de su tío y dijo que él no estuvo secuestrado. Y mi hija es testigo de que su tío sí estuvo secuestrado. Entonces, era muy difícil. Mi hija no podía decirle nada al profesor porque sabía que Pilar Fresco Arrone estaba ahí, ¿verdad? Y le podía aplazar. Y si ella le cuestionaba, era muy difícil. Mi hija no podía decirle nada al profesor porque sabía que Pilar Fresco Arrone estaba ahí, ¿verdad? Y le podía aplazar. Y si ella le cuestionaba, nosotros sabemos lo que es eso que vivió mi hija y que vivieron todos mis sobrinos cuando buscaban trabajo. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno paraguayo? ¿Cuál fue la estrategia? Era todos los procesos judiciales que queríamos nosotros emprender en el Poder Judicial, perdíamos, por supuesto. Hasta una vergüenza, un accidente de tránsito donde un borracho me atropelló a mí con mi hijo y pasó luz roja. Perdieron el expediente.
más de 100 millones de guaraníes. Ese tipo de cosas nos pasaba a la familia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor representante de las presuntas víctimas. Gracias a la declarante. Daré ahora la palabra a la representación del ilustre Estado de Paraguay para que realice el interrogatorio y solicito indicar a la Corte el nombre de la persona que hará el interrogatorio y proceder con este. Un segundo, vamos a esperar antes del interrogatorio. Cuando lo disponga la declarante, con tranquilidad, por favor. Procedemos. Ahora viene el interrogatorio del ilustre Estado de Paraguay. Adelante, señor Procurador. Procurador General de la República, Sergio Cosia. Señora Cristina, usted afirmó que el 19 de enero tomó conocimiento de que acusaban a su hermano de estar involucrado en un delito común. Ese mismo día dice que recorrió distintos lugares, que visitó al Ministerio del Interior y otras dependencias policiales. Además, ese día también presentaron un habeas corpus, ese mismo día. Asegura también que ella sabía que su hermano estaba en la estancia del Ministro del Interior. ¿Cómo sabía que su hermano estaba en la estancia del ministro? ¿Quién le dio ese dato? Como ya dije, al llegar a la calle Azara, donde se encuentra la Dirección de Investigación de Delitos, creo que se llama, se habían acercado un periodista y un policía, y ambos nos habían dicho que Juan estaba en manos del ministro del Interior. Y nosotros le creímos. Nosotros le creímos. Porque era creíble lo que nos estaban diciendo. Ya sabíamos cómo actúa esta gente. Entonces, en ese momento, nosotros ya declaramos, en ese mismo momento, que le hacíamos responsable al ministro del Interior de la seguridad de la vida de nuestro hermano. Sí, pero ¿quién le comentó que estaban en la estancia del ministro del Interior? ¿Cómo manifestó? Estas dos personas. Ok. Y si sabía ese dato, ¿por qué no lo incluyó en el habeas corpus? En el habeas corpus nosotros incorporamos lo que el abogado colocó. Nosotros ya le habíamos dicho al doctor Ferreiro la información que teníamos, incluso habíamos hablado con el doctor Bertolucci, y los términos que el abogado consideraba fueron los que puso, porque no sabemos si él evaluó que esto fue algo que verbalmente nos habían dicho, ¿verdad? No sabemos eso, pero el formato que tiene un habeas corpus lo puso el doctor Ferreiro. Ya. ¿Por qué plantearon un habeas corpus el mismo día que se enteró que su hermano estaba acusado por un delito común? Y precisamente porque nos habían dicho que él se encontraba en manos del ministro del Interior. Y si alguien nos dice a nosotros, y es creíble, y por la forma en que se había actuado, nosotros considerábamos súper importante que si Juan no había contestado nuestras llamadas, eso está descrito en nuestros testimonios en un libro que tiene, no sé, 500 páginas. Él no respondía a las llamadas de teléfono el día viernes, el día sábado ya habíamos averiguado con la suegra, así que sí era fundamental no perder tiempo cuando una persona está desaparecida. Ahí mismo había que hacer la denuncia. Sí, resulta que los datos, que todos los hechos, al igual que la habeas corpus que usted está manifestando, ocurren desde el día 19, que es el día donde usted se entera que él está. Pero sin embargo, en la denuncia de la SAP y demás, refieren que su hermano estaba desaparecido desde el 17. O sea, esos 2 días no
Recién usted le llama la atención cuando él tiene una orden de captura. Los 2 días anteriores no estaba desaparecido a su criterio. Señores miembros de la Corte, con todo respeto, doctor, nosotros le llamamos a nuestro hermano por teléfono y vi yo con mis propios ojos mi llamada de teléfono a su celular mientras estaba secuestrado. Y como le respondí a un periodista que me dijo, ¿por qué 48 horas después recién ustedes se dan cuenta que él está desaparecido? Y yo le dije, estamos en la época de Stroessner. Si 48 horas está desaparecido, teníamos que estar ya pensando, evidentemente sí teníamos que estar pensando que estaba secuestrado. Me estaban cuestionando a mí, un periodista, ¿por qué 48 horas después recién? Porque 48 horas después escuchamos de que se le acusaba, porque 48 horas después nos habían dicho ya que él estaba en manos del ministro en una estancia de Iwicuí. Por eso. ¿No guarda relación con su orden de captura? Señor, no tengo ni idea de qué está usted hablando, porque en ese momento nosotros no teníamos ni una idea de ninguna orden de captura. Recién el lunes, cuando empezamos a hablar con el fiscal Hugo Velázquez, empieza él con los argumentos que, entre paréntesis, después nos enteramos cuando González Cuquejo es expulsado de su cargo. González Cuquejo, el que nos dijo que no tenía el vehículo, pero que cuando vino la escribana dijo que sí tenía el vehículo, fue expulsado y el Aristides Cabral le ocupó su cargo y él dijo, en nuestra dependencia de investigación de delitos no tenemos un solo documento que avale que se le estaba investigando al señor Juan Arrón y Anuncio Martí. Eso te consta en los documentos que acercamos a la CIDH y solicito que se verifique lo que estoy diciendo. Gracias. Quisiera saber cómo se enteró del lugar exacto en el que se encontraba su hermano. ¿Quién le llamó y quién le contó el lugar exacto donde estaban ellos? El señor que me llamó en ese momento, porque era un señor que es hermano de Adrián Centurión. Adrián Centurión era la persona que yo conocía, pero este señor que me llamó era su hermano. Yo no lo ubicaba muy bien, no le ubicaba así físicamente, pero sí al hermano le conocía. Entonces ese señor llamó al celular de mi hermano mientras nos encontrábamos con el abogado Bertolucci en su domicilio, que es la oficina de él, que funcionaba como su oficina. Mencionó usted en el ESAP que recibía hostigamientos y amenazas a su persona por supuestos agentes estatales entre el 17 y el 30 de enero. ¿Comunicó esta circunstancia, denunció, hizo algún requerimiento, algún departamento oficial del hecho? Cuando nosotros supimos que nuestro hermano estaba desaparecido, cuando nos dimos cuenta de qué se trataba lo que nosotros estábamos viviendo, no era la policía ni la fiscalía precisamente el lugar donde una familia que tiene un familiar desaparecido por organismos del Estado va a ir a recurrir. No son personas confiables. Entonces ni la fiscalía era confiable ni la policía era confiable en ese momento para la familia Arrón. Entonces nosotros soportamos el seguimiento, y de esto son testigos hasta periodistas que nos llamaron a la madrugada para dar información. Periodistas conocidos como Óscar Acosta, que a las 5 de la mañana estuvo con nosotros viendo quiénes nos seguían con vehículos sin chapa. Nosotros no íbamos a ir a la policía a denunciarles, porque sabíamos que eran policías de civil. Okay. ¿Cuál fue el motivo por el cual no pidieron asistencia médica inmediata al momento del rescate de los señores Juan Arrón y Anuncio Martí, prefiriendo realizar las declaraciones a la prensa? Personalmente no hice. Seguimos trabajando en vivo y en directo en vivo, reiteramos desde Costa Rica, en donde se está llevando a cabo
Ya, sí, retomamos la señal, sí. Declara Cristina Rom, la escuchamos nuevamente. Al momento de salir, llamamos a 2 ambulancias. Ninguna ambulancia llegó. Tardaron muchísimo en llegar, no llegaron. Así que nosotros decidimos que ellos no podían seguir con el estado de dolor que tenían corporal y había que acercarles a un centro asistencial. Esperanza Martínez, para la inspección médica. No. ¿Usted ha presentado alguna pericia o algún informe de psicológico que está diciendo que sufrió con todo esto? No. Muchas gracias. Por el Estado no hay más preguntas, señor. Muchas gracias, señor procurador. Y señora Cristina Aide, corresponde ahora a los integrantes de este tribunal, si así lo desean, preguntarle. Juez Ricardo Pérez Manrique, por favor. Buenos días, señora. La situación de la policía de Paraguay, ¿es así? Cuando ustedes tienen noticia de que posiblemente su hermano y la otra persona estarían en esa casa a donde fueron, ¿a quién pidieron apoyo, digamos? Porque podía haber una situación de riesgo, ¿verdad? Si estaban secuestrados, si tenían una custodia, en fin, ¿cuál fue el apoyo que ustedes solicitaron? Y lo primero fue el habeas corpus a nivel judicial, pero después pedimos apoyo al Ministerio Público, le denunciamos al fiscal Hugo Velázquez. El fiscal Hugo Velázquez, que hoy es el actual vicepresidente de la República, y él nos había dicho que ellos estaban prófugos y que se estaban escapando. Nosotros le decíamos que no. Incluso ese mismo día, el propio fiscal Hugo Velázquez le confirmó al defensor adjunto que ellos se encontraban en manos de la policía. Perdón, puntualmente, cuando ustedes tuvieron esa dirección de la casa donde finalmente los encontraron, en ese momento, ¿a quién pidieron apoyo? ¿O fueron...? Ah, ya, disculpe. Sí. No, pero lo otro fue muy útil también. Bueno, en ese momento nosotros empezamos a llamar a la prensa. A usted le parecerá, pero ¿por qué a la prensa, verdad? Porque era lo único que nosotros teníamos, ciudadanía y prensa. La ciudadanía tenía nuestros números de teléfono para que nos avisen y nos den toda la información que nos puedan dar, y la prensa, que podía venir todos los días, nos seguían a donde íbamos, la prensa. Entonces llamamos a la prensa y nos sentíamos más seguras filmando todo lo que iba a ocurrir, filmando la casa, aún sin la seguridad de que le íbamos a encontrar, ¿verdad? Porque nosotros pensamos que podía ser un lugar más al cual acudir. Habíamos acudido a muchísimos lugares, comisarías, como dije, la artillería en el departamento de Paraguarí, el centro control de automotores donde había 2 detenidos, muchísimos lugares, a muchos lugares fuimos a buscarles. Usted en su relato comentó que pudieron ver a una persona, sí. Usted lo describió, y después vieron salir vehículos, coches, sí, con los presuntos secuestradores. Posteriormente, ¿usted tuvo oportunidad de identificar a esa persona? ¿Sabe quién es? Yo solamente le pude identificar a David Shembori porque el otro señor, más peticito, el que subió al otro vehículo, no le vi bien, porque fueron momentos donde sucedieron cosas muy rápido. Mi hermana también le vio, ella le describe tanto a un tercer vehículo. Había un tercer vehículo Gol que pasaba y que nos pasó, que ella vio los rostros, pero nunca la fiscalía nunca nos llamó, aunque sea para hacer un identikit de esta persona, ¿verdad? O sea que a una de las personas le identificó. Sí, a una persona. ¿Esa persona pertenece a los cuadros del Estado? Sí, es policía.
Bien. Hasta hoy. Bien. ¿Y a los vehículos pudieron tomarles la matrícula? ¿Fue todo tan rápido que no pudieron identificar? No tenían chapa los vehículos. Ninguno tenía chapa. No, salvo el vehículo de Anuncio Martí, que estaba encerrado en la misma casa. Perfecto. La otra pregunta. ¿En algún momento, mientras sucedían todos estos acontecimientos, hubo policía cercana? Al ver cuando se empezó a juntar gente y eso, sí. ¿Apareció la policía? Aparecieron, pero nos asustaron, porque aparecieron en una patrullera. ¿Y qué hacían? Desenrojaban sus armas. Y nosotros temblábamos porque veíamos al lado, estaban nuestros familiares gritando adentro de la casa y ellos venían a desenrojar sus armas y hacer ruido. Por favor, le decíamos, si podían sacarla a nuestros familiares de la casa. No, ellos desenrojaban, caminaban y nos asustaron más. Entonces, no hicieron nada de lo que yo no sé si en ese momento la ley les permitía a ellos entrar a la casa. Por eso nosotros le pedimos al defensor del pueblo que venga, al titular, que venga, y porque él podía entrar sin orden judicial a sacarles de esa casa. Y cuando apareció, usted dijo el defensor adjunto del pueblo. El defensor adjunto vino después. ¿Cuál fue su participación? Y él solamente ya cuando llegó, ya estábamos afuera y para llevarles al sanatorio. Llegó tarde él ya. O sea que él lo llevó al sanatorio con ustedes. ¿Sabes? Sí, sí. ¿Y qué pasó con la casa? ¿Nadie entró a la casa a verificar? ¿No? Yo soy psicóloga, pero no soy... pero la prensa... Disculpe, no me estoy... Solamente para decirle lo siguiente. Vino la fiscal Sandra Quiñones. ¿Qué hizo? Recogió en una bolsa negra todo lo que encontraba. Todo, había de todo. Había elementos, había botellas, había restos de comida, parece, había muchísimos elementos, había walkies, estaban, había esto que usa la policía, su insignia de policía había. Llevaron todo lo que había en una bolsa. ¿A quién le entregaron? A la Dirección de Investigación de Delitos, donde estaban todos estos señores, Shembori, de la policía. Señora, una última pregunta de mi parte. Usted mencionó en el relato de las gestiones que hicieron para ubicar a su hermano y a la otra persona que alguien de la policía les dijo que había un vehículo, el vehículo de su hermano, que estaba en poder de la policía y que lo estaban embarrando. Sí. ¿Qué más? ¿Nos puede escribir un poco eso y cómo fue el proceso? ¿Por qué alguien reconoció que efectivamente era así? Bueno, en ese momento nosotras no nos habíamos dado cuenta que ya había salido una foto del vehículo de nuestro hermano que fue secuestrado por la policía, con el cual ellos estaban trasladando personas. Estaban usando el vehículo de nuestro hermano para trasladar personas, pero no habíamos visto la foto. La foto encontramos después, días después, porque estábamos tan choqueadas, no puedo explicar el nivel, el estado psíquico en el que nosotros nos encontrábamos. Entonces, este comisario, González Cuquejo, nos dijo, como entramos a la dirección de ese martes a la mañana y se acercó un policía y un periodista también y nos dijeron: pregunten por el celular de su hermano, señoras, ellos le tienen a su hermano, pregunten por la camionetita roja que ellos trajeron y estuvieron embarrando las ruedas, embarrando todas y sacándole fotos. Ahí fue entonces que al hablar con el comisario le preguntamos: ¿usted tiene el vehículo de nuestro hermano? Y él negó rotundamente el celular y el vehículo, hasta que le dijimos: ¿es capaz de afirmar delante de una escribana que usted no tiene el vehículo? Y trajimos la escribana y se desdijo, y ahí afirmó que tenía en su poder el vehículo. Simplemente porque hay alguna cosa que no me queda claro de esto que acaba de decir. Usted dice, ¿quién estaba trasladando gente en el vehículo de su hermano? ¿Quién? Usted dijo, estaban trasladando gente en el vehículo de mi hermano. ¿Quién? Sí, la policía. O sea que la policía utilizaba el vehículo de su hermano estando él secuestrado. Sí.
La policía estaba usando el vehículo y salió en la foto, vemos nosotros la foto después de varios días del vehículo de nuestro hermano, que hasta hoy no le devolvieron, hasta hoy el Estado paraguayo no le devolvió su Suzuki. Vemos la foto del vehículo de nuestro hermano con personas que estaban siendo trasladadas a la Dirección de Investigación de Delitos de la policía. Muchas gracias, señora.